En este vídeo voy a mostrar cómo configurar el entorno completo de trabajo de los laboratorios de Fonaments d'Ordinadors en una máquina virtual que correrá dentro de un Windows o de un Macintosh, como en el ejemplo de este vídeo. Una máquina virtual no es más que un sistema que permite correr un sistema operativo, en este caso Linux, que es el sistema operativo que utilizaremos en los laboratorios, nos permitirá ejecutarlo como si fuera un programa dentro de nuestro sistema operativo Windows o Mac. Esto nos facilitará las cosas a la hora de el que quiera instalarse ese sistema en su ordenador personal para trabajar desde casa. No necesitará reconfigurar la tabla de particiones ni hacer demás trabajo que pueda ser técnicamente complicado. Una máquina virtual nos permitirá instalar Ubuntu Linux de una manera bastante fácil y limpia, sin tener que poner en peligro nuestros datos en el disco duro. Entonces, para poder ejecutar máquinas virtuales, lo primero que tenemos que hacer es instalar el programa que las gestiona. En este caso es VirtualBox. Vamos a la página virtualbox.org en nuestro navegador y donde dice Downloads bajamos los platform packages de nuestro sistema. Si usamos Windows, hacemos clic en VirtualBox for Windows Hosts. En el caso de este vídeo, que está siendo grabado desde un Mac, pues descargo el VirtualBox for OS X. Aunque sean sistemas diferentes, el proceso de instalación y configuración de Ubuntu Linux es exactamente igual. Bueno, esperamos unos minutitos a que se baje. Una vez se ha descargado por completo, podemos ir a la carpeta donde se haya guardado, en este caso en la carpeta de descargas, y hacemos clic sobre el archivo de instalación de VirtualBox. El proceso de instalación de VirtualBox puede ser un poquito diferente en Windows, pero básicamente es hacer clic y ejecutar el archivo de instalación y seguir los pasos del asistente de instalación. Bueno, yo le doy que sí a todo y él mismo ya lo instala. Puede ser que nos pida la contraseña de usuario. Y en breve tendremos instalado VirtualBox. Muy bien, ya está instalado. Ahora, en el menú de inicio de Windows o en el menú de aplicaciones de Mac, tendremos la aplicación VirtualBox instalada. Este es el panel principal de VirtualBox. Aquí, en la columna de la izquierda, que ahora está vacía, se mostrarán las máquinas virtuales que hemos creado. Vamos a crear una máquina virtual para instalar el sistema operativo Linux, de tal manera que hacemos clic en Nueva. La podemos llamar de cualquier manera, en este caso la llamaremos Ubuntu. Ya él automáticamente se nos configura para tipo Linux versión Ubuntu 64 bits. Vamos a coger para las prácticas más adelante necesitaremos un sistema de 32 bits, o sea que yo recomiendo seleccionar Ubuntu 32 bits para no tener problemas con con las prácticas de ensamblador. Damos a siguiente, la memoria. La memoria recomendada es 512 megas. Si tenéis un ordenador portátil un poquito potente, que sí, que tenga varios gigas de memoria, podéis poner 1 giga de memoria, que son 1024 megabytes.
Esto cualquier ordenador que tenga menos de 3 años debería, menos de 3 o 4 años, debería sobradamente tener más de 1 giga. Por tanto, ponemos 1 giga para la memoria de la máquina virtual, el espacio que se reservará para la máquina virtual. Ahora hemos de crear un disco duro virtual también. Sobre este disco duro, que no es más que un archivo dentro de nuestro disco duro físico, el real, sobre este disco duro se instalará el sistema operativo. Bueno, creamos un disco duro virtual ahora. Esto dejamos la opción por defecto, VDI, reservado dinámicamente está bien, el nombre del archivo también está bien, y bueno, el tamaño recomendado es 8 gigabytes. Podéis poner incluso menos, pero bueno, como en mi disco duro no tengo demasiadas restricciones de espacio, puedo tener un archivo de 8 gigabytes sin problemas. Así que le doy a crear. Vale, ahora tenemos la máquina virtual ya creada. Lo que pasa que si la iniciamos nos dará error. ¿Por qué? Porque no la hemos instalado. Tener esta máquina virtual aquí es como tener un ordenador sin ningún software instalado. Entonces debemos ir a la página web de Ubuntu para descargar el sistema Ubuntu. Muy bien. Entonces, si ampliamos la página web, vemos que hay varias opciones. Desktop, server. Entonces vengo a Download. Y en Download voy a escoger Ubuntu Desktop. Ubuntu para el escritorio. Muy bien. En el laboratorio tenemos Ubuntu 12.4. El Ubuntu que hay para descargar en la web es 14.4. Esta es una versión más moderna, pero en realidad es muy parecida. No deberíais tener ningún problema usando indistintamente 12.4 o 14.4. Donde dice Choose Your Flavor, deberíamos escoger 32 bits. Entonces damos a Download. Aquí nos pide que demos un poquito de dinero. Si no queremos dar dinero, pues continuamos y le damos Not Now, Take Me to the Download. Vale, ya tenemos descargado el archivo con la ISO de Ubuntu 14.4.1. Dependiendo de la velocidad de vuestra conexión a Internet, esta descarga puede tardar entre 10, 20 minutos o incluso 1 hora. Ahora es el momento ya de acabar de configurar nuestra máquina virtual para insertar el archivo de la ISO. La ISO es como un disco duro virtual, un CD virtual, pero antes de insertar la ISO también vamos a hacer una pequeña configuración en la pantalla. Cuando hacemos clic aquí, vemos, aparece un formulario donde nos permite configurar algunas cosas. La memoria de vídeo, en vez de 12, la vamos a subir por lo menos a 32 megas. Puedes poner más si queréis, y 64. Y vamos a hacer clic también en habilitar aceleración 3D. Muy bien. Hemos configurado la memoria, la pantalla, y vamos también a configurar donde dice almacenamiento. En almacenamiento se controlan los discos duros y los CD-ROMs insertados. Vemos donde dice controlador ID, vemos un iconito de un CD o un DVD que pone vacío. Al hacer clic sobre el iconito que hay aquí a la derecha, seleccionamos donde dice seleccionar un archivo de disco duro virtual de CD DVD. Pues aquí seleccionamos. Y hacemos clic sobre la ISO que acabamos de bajar de Ubuntu. Vale, esto equivale a insertar un CD, pero un CD virtual en vez de un CD físico. Seleccionamos Ubuntu y damos al botón iniciar, con lo que se iniciará una máquina virtual con el instalador de Ubuntu. Esta ISO que hemos insertado, este archivo, solo lo utilizaremos durante la instalación de la máquina virtual. Una vez acabada la instalación podremos quitarlo.
Y bueno, ahora en la pantalla nos aparece el menú principal de instalación. Nos deja probar Ubuntu o nos deja instalarlo. Nosotros vamos a darle a instalarlo. Antes de instalarlo podemos seleccionar el idioma, inglés, español, catalán, lo que queráis. Bueno, selecciono español en este caso y hago clic en instalar. Vale, aquí esto lo podemos dejar tal cual, pero si queréis podemos darle a descargar actualizaciones para instalar la ultimísima versión de los componentes y si queréis instalar software de terceros. Esto básicamente es si queréis reproducir MP3 dentro de la máquina virtual. Esto en realidad no vale la pena. Muy bien, aquí ahora seleccionamos el tipo de instalación. Sin ningún miedo podemos seleccionar borrar disco e instalar Ubuntu, porque esto al tratarse de una máquina virtual está utilizando un disco duro virtual, un archivo dentro de nuestro disco duro físico. Entonces, no hay problema en formatear ese archivo, en borrar ese disco duro virtual. No tengáis miedo de que se os borre el Windows o el Mac. Entonces dejamos seleccionado borrar disco e instalar Ubuntu y hacemos clic en instalar ahora. Muy bien. Mientras se va instalando, el programa nos permite seleccionar algunas opciones. Por ejemplo, la hora, pues ya está bien. Si aparece Madrid, es la hora de Cataluña también. Damos a continuar. Aquí seleccionamos el teclado. Supongo que el que no tenga un ordenador comprado en el extranjero, pues debe seleccionar español y español catalán. Para asegurarnos, podéis venir aquí a este recuadro y escribir e insertar algunos caracteres especiales para asegurarnos de que funciona, de que el teclado escribe realmente lo que queremos que escriba. Y le damos a continuar. Muy bien, ahora tenemos que poner el nombre de usuario. En este caso, al ser una máquina virtual, pues yo, por ejemplo, de nombre pongo FO, que es el nombre de usuario, y de contraseña pongo FO y FO. Es una contraseña corta, esto para un sistema real, si quisiéramos que Ubuntu fuera el sistema principal de nuestro ordenador, sería muy mala idea poner una contraseña tan sencilla. Pero como es una máquina virtual que encenderemos y apagaremos solo cuando queramos hacer las prácticas, ya está bien así. Y si queréis podéis poner incluso iniciar sesión automáticamente para no tener que meter el usuario y la contraseña. Clicamos continuar. Vale, y ahora el programa se está acabando de instalar el sistema operativo. Tendremos que esperar unos minutitos. Y una vez terminada la instalación, podemos reiniciar la máquina virtual. Nos dice que quitemos el medio de instalación, en este caso es el DVD, que es un DVD virtual, ya está quitado, y apretar Enter. Pues apretamos Enter y la máquina virtual se reinicia. Y ahora sí que se iniciará Ubuntu ya instalado y configurado. Bien, si os fijáis, si estáis acostumbrados a Windows o a Mac, Ubuntu es un poquito diferente. Tenemos el escritorio de Ubuntu, tenemos la parte central donde se verán las ventanas y luego aquí en la parte izquierda pues tenemos accesos directos a los diferentes programas. Si os fijáis, este escritorio, tal y como viene por defecto en la máquina virtual, es un poquito pequeño, por no decir muy pequeño. Esto nos puede impedir trabajar con cierta comodidad, ya que en un trocito de ventana tan pequeño tener abiertas los diferentes programas que necesitaremos en FO puede ser incómodo. Mira, por ejemplo, si os fijáis, el propio navegador es muy pequeño. Entonces, vamos a intentar arreglar esto. En la parte superior del menú
de VirtualBox, donde dice Devices si lo tenéis en inglés o dispositivos si lo tenéis instalado en español, hacéis clic y seleccionáis la parte que dice Insert Guest Additions CD Image. Y en el escritorio de Ubuntu directamente nos aparece este mensaje. Este VBox Additions, etcétera, etcétera, contiene software previsto para iniciarse automáticamente. ¿Quiere ejecutarlo? Le diremos que sí, ejecutarlo. Y esto instalará unos controladores en nuestro programa. Nos dice que necesitamos autentificación como superusuario. Pues aquí hay que poner la contraseña que hemos puesto durante el proceso de instalación. Yo he puesto FO, pues pongo esta contraseña y me autentico. Y esto ahora instalará un software en nuestra máquina virtual que nos hará mucho más cómodo trabajar con la máquina virtual. Entonces yo recomiendo instalar las Guest Additions tanto como si vamos a usar, si el monitor nos funciona bien, como si tenemos la pantalla pequeña y no podemos cambiarla. Esto tardará un ratito, bueno, hay que ir siguiendo los mensajes que aparecen aquí en pantalla. Muy bien, ya está todo hecho. Ahora nos dice pulsa Return para cerrar la ventana, pues pulsamos Intro. Y ya tenemos las Guest Additions instaladas. Ahora lo que necesitamos hacer es reiniciar la máquina virtual. Entonces venimos a la esquina superior derecha, hacemos clic sobre este pequeño engranaje y le damos a apagar. Y aquí para apagar, reiniciar y reiniciamos la máquina virtual. Bien, ahora se ha instalado la máquina virtual con las Guest Additions. ¿Qué ventaja tienen estas Guest Additions? Pues nos permiten cambiar el tamaño de la ventana a nuestro gusto. Si el escritorio de Ubuntu por defecto era muy pequeño, pues solo con redimensionar la ventana de VirtualBox podemos tener un escritorio mucho más grande. Y ahora ya sí que tenemos un espacio mucho más cómodo con el que trabajar. Vale, ahora vamos a darle ya el último toque. Necesitamos ahora instalar el software que vamos a usar para compilar. El otro programa básico que utilizaremos en esta asignatura, en el laboratorio, es la consola. Si escribes aquí, no se llama consola, sino terminal. Escribes terminal, aparece el terminal. El terminal no es más que una ventana, una consola, en la que nosotros iremos añadiendo nuestros comandos. Si no, en la primera sesión de laboratorio, bueno, veréis un poquito cómo se usa esta consola. Entonces os voy a enseñar un comando muy sencillo en esta consola para instalar en casa el compilador y el depurador, que serán dos software claves. Entonces tenemos que poner sudo espacio apt-get espacio install. Este es el comando para instalar nuevo software. Pues escribimos gcc, que es el software que vamos a usar para compilar, y giddd, que es el software que vamos a usar para depurar. Así se llaman los programas, tienen unos nombres poco comerciales. Nos vuelve a pedir password for FO. Vuelvo a escribir FO. Y sale cierta información, dice, ¿desea continuar sí o no? Pues pulsamos S e intro. Y ahora está conectando al repositorio de programas central y está descargando el software necesario. Cuando vuelve a salir este dólar quiere decir que ya se ha acabado de introducir todo. Para ver que se ha instalado bien, pues escribimos gcc
Bueno, dice fatal error, no input files. Dice que es un error, pero en realidad es normal que funcione esto porque hemos activado el compilador sin introducirle ningún programa. Y ahora, para ver que se ha instalado el depurador, escribimos ddd y vemos que aquí tenemos el depurador. Vale, ya tenemos nuestra máquina virtual instalada y configurada para poder trabajar en los ejercicios de laboratorio desde casa o desde algún sitio que no sean los ordenadores del laboratorio. Y bueno, esto ha sido todo.